Sin alcohol 00, pack 6 por 25 centilitros, 2,75 €. Y en todos los postres Casa Grande Xanceda, 20% de descuento. Gadis, en confianza. Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Enseguida vamos a comentar la actualidad de nuestro tiempo de tertulia. Antes vamos a ver cómo marchan las cosas por ahí fuera. La imagen de la mañana la encontramos en el Coliseum de A Coruña, donde se ha celebrado el acto de reconocimiento a los mejores expedientes en la selectividad. Radio Coruña, Leila Fernández, muy buenas. Muy buenas, es la primera vez que se celebra en la ciudad y el Coliseum, como decías, ha sido el lugar escogido para albergar a más de 1.000 estudiantes, 1.086 concretamente, de toda Galicia, que han sacado más de un 9 en las pruebas de acceso a la universidad. En el acto, organizado por las 3 universidades gallegas, destacó que las carreras más escogidas por los alumnos de mayores calificaciones son las científicas y tecnológicas y que los premiados reconocen este acto como un reconocimiento precisamente del trabajo de estos 2 años en bachiller. A de Dereito. Inteligencia Artificial. Matemáticas e Informática. Medicina, yo. Pois moita ilusión. O recoñecemento dun esforzo feito durante estes últimos 2 anos. Eu viña porque ven os meus avós, porque senón quedan en casa. Un orgullo, de verdad. Moi orgullosos estamos. El consejero de Educación, Román Rodríguez, que estaba presente, espera que se queden a estudiar sus carreras universitarias en Galicia porque dice que son el futuro de la comunidad. De la política municipal, Alternativa Dos Veciños anuncia la apertura de un expediente de expulsión a la alcaldesa de Fisterra. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. ¿Qué tal, Marcos? Su partido, dirigido por el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, goberna en Fisterra dende hai un ano, en minoría. A alcaldesa Aurea Domínguez retiroulle as competencias de goberno o que foi tenente de alcalde, Francisco Martínez, logo de que este votara en contra dos orzamentos que o grupo de goberno levou a pleno. A comezo desta semana, dende o partido, exixíronlle á alcaldesa que restituíse esas competencias retiradas ao compañeiro, algo ao que a rexedora se negou, alegando que non podía confiar nunha persoa que lle fora desleal. Agora, dende a Alternativa Dos Veciños, anuncian a apertura dun expediente de expulsión á alcaldesa Aurea Domínguez, asegurando que non está cumprindo co programa electoral e que actúa por libre, en contra das decisións da dirección do partido co que chegou á alcaldía. Anuncian tamén que levarán aos tribunais as irregularidades que se poidan producir na xestión do Concello. Seguimos por lo demás pendientes de la previsión meteorológica para este fin de semana y especialmente para la noche del domingo al lunes, a noite de San Xoán. Bueno, pues una previsión del tiempo que apunta que las lluvias no van a aparecer en esa noche de San Juan, tampoco en la zona de Ferrolterra. Entre las principales fiestas en esta área están las de Ferrol, San Sadurniño y Cabanas. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. Hay un número importante de actividades previstas en toda la comarca para este fin de semana, no solo para la propia noche del domingo, sino también, por ejemplo, para la jornada del sábado, aprovechando que es el tramo central del fin de semana. Sin ir más lejos, la van a desarrollar el sábado desde las 8 de la tarde en el barrio de Caranza. En el de Canido habrá también una amplia programación durante estas jornadas, con la hoguera en la medianoche del domingo al lunes. Uno de los municipios de la comarca con más tradición en esta festividad es el de Cabanas, que de nuevo, con limitaciones, con mucho control por parte del Concello, permite el desarrollo de hogueras en la playa de Amadalena y su entorno. Atención amantes da música, información importante. A próxima semana do 28 ao 30 de xuño celébrase o Fisterra Experience. Un festival con boa parte da programación de balde e un cartel que inclúe The Rapans, MDJ, Bryce Morán, Indomable, Cachas and Cousins, Orquestra do Medio e ata un concerto nun barco que navega arredor de Fisterra. Toda a programación na web do festival fisterraexperience.gal. Estamos ya en nuestro tiempo de tertulia, asuntos de actualidad que vamos a comentar con María Paricio. Hola, María. Hola, muy buenos días a todos. Con Salvador Naya, ¿qué tal? Bo día. Hola, muy buen día. También con José Luis Armesto, ¿qué tal? Bo día. Hola, buen día. En las últimas horas hemos conocido la decisión del Partido Popular de presentar una queja ante la Comisión Europea relacionada con las últimas elecciones europeas, precisamente. El Partido Popular dice que hay un fraude por parte del BNG porque ocultó en la papeleta
ocultó que concurría a estas elecciones europeas con Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, una coalición que se anunció antes de la celebración de esos comicios y que les ha permitido poder sumar votos, teniendo en cuenta que estamos en estas elecciones en una circunscripción única, a diferencia de otras citas con las urnas. José Luis, ¿qué te parece esta queixa do Partido Popular? A la eles. No, de verdad que non lle vexo a razón, non, porque María o corroborará, espero. No, a ver que corroborou. Claro, sí. No, é absolutamente legal, como non podía ser de outra maneira, non? Porque isto está regulado por lei. A lei establece que se poden formar esas coalicións, que nos territorios onde se presenten cada un dos partidos desa coalición poden aparecer os candidatos dese partido, poden aparecer exclusivamente as siglas dese partido, é dicir, todo o que se fixo é absolutamente legal e está todo o que se fai nas eleccións está totalmente regulamentado e fiscalizado por as xuntas electorais, non? E ademais é quen confecciona as papeletas, a xunta electoral, non son os partidos os que... E tampouco é a primeira vez que eso sucede, já pasaran outras eleccións e desde o ano 85 que se aprobou esta lei, pois houve moitas coalicións de moito tipo. Daquela, por eso non entendo eu cal é a queixa, que como ti dixetes que é unha queixa, non é que, supoño que non é que declaran que isto é ilegal, que non pode ser, sino que lles incomoda. Pois ese problema terá que ver o Partido Popular porque lle incomoda esa situación. Tamén pode ser como unha cortina de fume de sacar estos temas máis ou menos irrelevantes ante outros que quizás teñan máis importancia. Coincidiu tamén estes días que ademais se fixo eco a cadena SER do tema da concesión, da prolongación da concesión administrativa de autopistas do Atlántico e precisamente unha das primeiras actuacións de Ana Miranda pois foi pedir unha cita urxente co comisario que leva este tema para recabar toda a información e para que non se leve adiante esa prórroga, se foi irregular ou ilegal, que terán que decidir. Entonces, eu entendo que hai temas moito máis importantes para tratar no Parlamento Europeo, como unha das primeiras actuacións destes dos parlamentarios do Partido Popular, que sexa queixarse do que fixo o bloque da coalición de Ahora Repúblicas, que é absolutamente legal, normal e habitual. María. Sí, bueno, evidentemente estamos hablando de que es una queja, como bien dice, la ley establece lo que establece, está claro que las juntas electorales correspondientes son las que fiscalizan todos los procedimientos electorales. Yo creo que, bueno, esta queja por parte del Partido Popular por los 2 eurodiputados gallegos populares, yo creo que corresponde, pues bueno, de lo más reciente, ¿no?, lo más lejano, pues poner encima de la mesa y poner de manifiesto y que la gente tenga presente y tengan en su retina el hecho de que el bloque a lo largo, sí que es cierto que sí que se habló de ello cuando se inició cuando se dieron a conocer las alianzas, ¿no?, entre los distintos partidos políticos, sí que se habló de ello y luego el bloque, pues es cierto que a lo largo de la campaña nunca lo ha puesto encima de la mesa a la hora de hacer campaña, ni se ha hablado de los tiempos, ¿no?, de cuándo se iban a ceder esos tiempos para ocupar ese escaño como eurodiputados. Entonces yo creo que, bueno, que responde a esto. Yo no creo que los 2 eurodiputados tengan que hacer ninguna cortina de humo para ocultar nada del Partido Popular. Yo creo que hay cortinas de humo. Quien más las tiene que hacer es el Partido Socialista, con todos los problemas que tiene encima de la mesa. Sí, podemos hablar el tema de la P9, nos queda mucho por hablar por delante y yo creo que hay un eje común y una postura común de todos los partidos gallegos con respecto a este tema. Entonces, yo no creo que esto responda a ninguna cortina de humo porque no tiene nada que tapar el Partido Popular. Me parece que tiene muchas cortinas de humo. Pues porque yo creo que al final se va, pues eso, de lo más reciente a lo más lejano, de que la gente que no se le escape y lo ponen encima de la mesa, lo ponen de manifiesto, que la campaña que hizo el Bloque Nacionalista Gallego no puso, que se habló, como bien ha dicho Marcos al principio, de esta coalición,
en el tiempo en el que se tenían que conformar las coaliciones, se puso encima de la mesa y luego no se habló más. Yo creo que es para eso, para que no se escape este hecho que ha pasado y que los gallegos lo tengan presente y que se pone la queja, que se sabe que con la ley en la mano Sí, no se puede ir más allá. De hecho, lo reconocen, que con la ley electoral en la mano que no se puede ir más allá. En concreto, lo que le piden a la comisión en este escrito es que se tomen medidas para que situaciones así no se produzcan en el futuro, dicen, en el marco de la lucha contra la desinformación. Claro, yo lo entiendo, claro, yo lo entiendo así, para que la gente y los ciudadanos sepan que cuando votan determinada papeleta, a su vez están votando pues esta coalición formada por otros partidos. Eso que es pasa esto lo que se coalicións, pone. Claro, Claro, pero para que la gente a la hora de echar esa papeleta sepa quiénes son los acompañantes en esa papeleta. Yo creo que corresponde a eso. Foi público e notorio. Salvador. Bueno, eu tamén penso que se coñecía no de antemán. De feito, estaba vendo aquí, hai 9 coalicións que se presentaron e a Xunta Electoral Central as aprobou. Esta iba dentro da Hora Repúblicas, despois había Coalición por Europa Solidaria, Junts Europa, Creen Europa, bueno, había un pouco de todo, é unha cuestión de estrategia. Eu penso que é un tema de economía de escala, ¿no? Porque sabemos que o reparto de votos, especialmente para este tipo de eleccións así a nivel de todo o Estado, pues se non vas xunto é máis complicado, ¿no? Entón eu penso que é unha estrategia previa, eu penso que o votante do Bloque coñecía do BNG, conocía perfectamente este tema. De feito, incluso é máis curioso as coalicións post, ¿no? Que sabemos que ao final Europa é unha forma moi distinta de gobernar. Vemos agora precisamente como se está negociando os poderes en Europa. Eu que pasei algunha vez ali polo Parlamento, así invitado e tal. E iso non se puxo de manifesto antes de... Entón hai esas coalicións de partidos que aquí a veces estánse pelexando e logo pois ali van xuntos, cousa que tampouco me parece mal, ¿no? Porque ao final hai moitas cousas máis que unen que separan. E debería de ir por aí, máis en coalición as cousas. Pero bueno. Eu, se me permites, cando se debatiu este tema, curioseando por aí, cando se debatiu este tema aquí no Congreso, a postura dos partidos nacionalistas, que ao final non votaron a favor desta lei que está en vigor, dos que estaban en aquel momento no Parlamento, que eran PNV e CIU fundamentalmente, o que pedían era que houbera a circunscripción electoral para as europeas fora a comunidade autónoma. O que pasa que eso non saiu a circunscripción única e en esas condicións e así se estableceu. Si o Partido Popular en este caso ten algún problema con ese tipo de lei, esta é unha lei de 1985. Pero no es el problema con la ley en sí mismo, yo creo que es el problema con la desinformación a lo largo o la posible desinformación que a lo largo de la campaña o a la hora de ejercer el derecho a voto pueda tener el votante. Yo creo que no es ir en contra de la ley en sí mismo, sino en contra de algo en concreto de eso era público, desinformación. Eso era público, María. Pero si no hay nada que ocultar, pero vale, entonces, hablando en los mismos términos, si no hay nada que ocultar, no hay ningún problema en que todas las papeletas salgan todos los integrantes de las papeletas. Pero ti o que queres precisamente poñer en valor o que estás defendendo de que a circunscripción sexa a comunidade autónoma, dado que non é así e a lei xo permite e o establece para que podas presentar a túa candidatura como Bloque Nacionalista Galego, pois sería ridículo que non o fixeras. Sí, pero que te quiero decir que en ese sentido... É coherente co que estás defendendo, que a circunscripción electoral sexa a circunscripción autonómica e non a estatal. Pero lo que yo te quiero decir, al final no dejas de formar parte de una coalición. Claro que sí. Ya está. O sea, quiero decir, esta sí es una coalición y la papeleta completa y la candidatura completa está conformada por quien está conformada. Entonces, como no hay nada que ocultar, porque cuando se toman las decisiones de coaliciones previas, no posteriores, de coaliciones previas, yo creo que no pasa nada por por plasmarlo, que la gente lo vea. Quiero decir, que lo otro está recogido por la ley y se puede realizar, sí. De hecho, e é unha práctica habitual, tamén mirei. Pero no creo que si se está tan seguro mirei como eran as papeletas, como eran as papeletas de PNV en Euskadi e fora de Euskadi, e todos fan así. Porque, claro, porque la lei lo permite, si no estamos hablando de que sea algo ilegal. No, pero a lei o permite porque cando se debatiu isto, se debatía os partidos nacionalistas defendían a circunscripción autonómica, os partidos estatais... Entonces, foi un acordo que está na lei e que, por tanto, e cando faz uso dele, pues non desinformas Pero a para ninguén. una mayor información, yo creo que si se llega a esa coalición y se Programa llega porque de mano, se está de acuerdo como con decían, esa coalición, no pasa nada porque aparezca la papeleta. Como decían aquí no cine, para mayor información, programa de mano. Quedan 20 minutos para la 1 de la tarde.
Enseguida baixamos da política europea a política máis próxima, a política municipal, pero antes unha pregunta sobre isto, Salvador. Cambia moito que sexa circunscripción única a toda España ou circunscripción por comunidade autónoma? Isto pode ter un impacto nos resultados? Claro, efectivamente, porque realmente no reparto é un pouco o que pasa aquí tamén cando son as eleccións a nivel local, ¿no? De que se vas os partidos máis pequenos teño máis difícil, porque isto se fixo no seu momento cando se propuxo, bueno, a idea a propia democracia en España, pois para favorecer un pouco a grandes partidos. Ahora, pois nadie o pon en duda, pero vemos que cando se separan non fan o mismo. Tuvémolo agora fai moi pouco, ¿no? Os partidos estos de especialmente Sumar, tal, que iban en diferentes grupos, claro, o dividir perde sempre. Había no seu momento temor por aquelo da ensalada de siglas, non? Un poquinho de moitísimos grupos minoritarios que eso puidese dificultar, non? Muy bien, pues pasamos a política municipal. La semana nos deja la decisión de la alcaldesa de A Coruña de remodelar su equipo de gobierno. Fundamentalmente, lo más llamativo es que desaparecen las 3 grandes áreas del gobierno que tenían a 3 personas al frente de esas áreas y después por debajo pues otros concejales también trabajando con sus competencias concretas. Una de las consecuencias que tiene esto es que, por ejemplo, el que es y sigue siendo portavoz del gobierno municipal, José Manuel Ajetuñas, que tenía competencia de coordinación y supervisión en una concejalía de urbanismo que dirige otra persona, pues por ejemplo se ha perdido esa capacidad de coordinación y supervisión que tenía. No sé qué os ha parecido, Salvador, empezamos por ti. ¿Qué te parece esta remodelación do goberno municipal un ano despois precisamente das eleccións? Das eleccións non, da toma de posesión de Inés Rei como alcaldesa. Sí, bueno, eu creo que pareceme bastante acertada no sentido, sobre todo polo que fixo dos barrios, ¿no? Que é un tema que eu creo que estaba así un pouco, as queixas viñan bastante por aí, de poñer unha persoa, un concelleiro ou concelleira responsable de cada barrio, que era un tema que ademais, bueno, se viñan pedindo desde varios barrios, é o tema de quitar así responsabilidades que non fosen como, non sei se vicealcaldías se chamaban así ou tal, pero pues, penso que vai neste tema tamén de tomar máis o timón, ¿no? Que tamén ten un pouco casi relación ca propia goberno da Xunta cando sacou as vicepresidencias, ¿no? A Rueda, que fixo un tema de consellerías, pero sin vicepresidencias, un pouco repartindo o poder, un tema de repartos, e, bueno, pode ser que aquí tamén este un pouco, polo que xa temos falado aquí, ¿no? Das imputacións deste concelleiro, e, bueno, pois o cambio de urbanismo pode ser que teña alguna relación con isto, pero, bueno, a mí hai que esperar, a ver, pero en principio parece un bon acerto por parte de Inés. Imputación se refire digamos, o que se comentou no seu momento sobre a súa actuación, porque non hai, digamos, nada xurídico enriba da mesa, María. Sí, hombre, desde luego ha pasado solo un año, tampoco ha pasado tanto tiempo, ha pasado una cuarta parte, ¿no?, de la legislatura. Entonces, bueno, estos cambios pues responden a que pues Inés Rei se da cuenta de que lo que tenía en marcha no le está funcionando como realmente tenía que funcionar. Lo del tema de las concejalías de barrio, ya Carlos Negreira había creado en su momento los concejales de barrio para estar al día y estar in situ, porque al final, cuando gobiernas tienes que estar en la calle, porque al final las necesidades que tienen los distintos barrios las conoces y estás a pie de calle, no metido en un despacho. Lo del tema de la supresión de las superconcejalías, por decirlo de alguna manera, supervisoras de lo que es la política municipal, pues bueno, realmente se ha quitado esa supervisión, se han hecho algunos cambios, ¿no?, entre distintas concejalías, como puede ser Bienestar Social, Medio Ambiente, pero realmente las personas que habían sido nombradas por los responsables, por ejemplo en el caso de la Ajetuñas, para las concejalías que dependían de su superconcejalía, incluido urbanismo, se siguen manteniendo las mismas personas. Con lo cual sí que hay esa continuidad dentro de, y esas personas siguen siendo responsables de su trabajo, porque todos sabemos que legalmente hablando las responsabilidades que ahora tienen los concejales, ¿no?, y cualquier tipo de funcionario, pues ahora son mayores que las que podía haber hace años en cuanto a responsabilidades penales. Con lo cual, van a tener que seguir trabajando o se les presupone la misma diligencia a la hora de desarrollar su actividad. Así que es curioso, pues que como estábamos comentando ahora, precisamente la Ajetuñas, todas estas circunstancias, por decirlo de alguna manera, que se han presentado con respecto a sus intereses personales y las licencias relativas a ellos, pues vale,
no tiene esa supervisión, pero realmente cuando se dieron estas circunstancias fueron bajo su supervisión y dentro de esa superconcejalía él tenía esas competencias dentro de urbanismo o esa supervisión dentro de la concejalía de urbanismo, con lo cual en cuanto a las responsabilidades y lo que se pueda achacar de sus circunstancias personales, por decirlo de alguna manera, con respecto a esas licencias, siguen siendo las mismas y las responsabilidades, hablando de ese caso concreto, siguen las mismas. Sí que llama la atención pues que se sigue manteniendo como portavoz del Grupo Socialista, con lo cual para la alcaldesa tampoco debe de tener tanta importancia la situación en la que está metido y las consecuencias que puede tener. Yo, un cambio, una remodelación tan temprana cuando solo ha transcurrido un cuarto de legislatura, para mí responde a que no estaban funcionando las cosas bien y es como una especie de crisis de gobierno que responde pues a eso, a ese no funcionamiento esperado y yo creo que mal funcionamiento. Ernesto. Sí, parece que esa reestruturación ou reformulación das competencias pois debe de responder a que non estaba funcionando, non era todo eficaz que se supoñía que a outra organización. E é un recoñecemento de que as cousas non funcionan ben, é un intento que hase de saber como funciona, de que ca nova estructura pois as cousas funcionen mellor. Eu me apunto a esta segunda parte, de que se as cousas funcionan mellor, pois será mellor para todos, pero aí está esa evidencia. Sí, pero se sigue manteniendo, por ejemplo, el tema, las mismas personas en los temas relacionados con temas de contratación pública, las incidencias de las que hemos ido hablando pues a lo largo de todos estos viernes, de temas de contratos en precarios, los temas que abordábamos la semana pasada, yo creo que era el tema de las facturas del INCE. Quiero decir, ahí se siguen manteniendo los mismos responsables. Entonces, bueno, que sí, que es un cambio, yo no sé si responde más al lavado también de cara de decir, bueno, pues mira, estoy tomando cartas sobre cartas en el asunto de algo que me están achacando que no funciona. No lo sé, sí que es la incorporación de los concejales, del tema de la concejalía de barrio, pero no lo sé, porque al final los puestos importantes, por decirlo de alguna manera, esos efectos de contratación para que las empresas puedan cobrar por el trabajo que están haciendo, esos contratos tienen problemas, o sea, quiero decir, tenemos el problema del contrato de basuras, de recogida de basuras, el tema de los tiempos, todas estas cosas siguen en manos de la misma gente, con lo cual, claro, es cambio, pero bueno. Por eso decía con ese hase de saber si esta reestructuración é eficiente ou non, se responde a resolver esos problemas que aquí tamén comentamos en varias ocasións, que están aí e que máis ou menos acaba de enumerar Ora María. Daquela haberá que darlle un pouco de tempo. Eu si tamén concordo en que a remodelación ou a reestructuración debía de ser un pouco máis profunda, porque si ten en conta as críticas máis ou menos constructivas da oposición sobre estos temas, pois debía de afondar un pouco máis na reestructuración. E no tema dos barrios, tanto en este caso como no anterior, no caso de Carlos Negreira, si aos concelleiros de barrio non lle das as competencias todas e teñen que as competencias siguen estando en outras concellalías e ti tes que facer de intermediario entre os temas do barrio e quen ten as competencias, pois igual non é a mellor solución. Pero igual que no outro tema, pois esperemos un pouco, demoslle un tempo a ver se eso mellora a xestión municipal. Moi bien, sí. ¿Os apetece escuchar la última intervención de Xulio Ferreiro desde California? Porque la semana que viene lo tenemos por aquí, de vuelta, en Coruña. En ese caso habrá que escuchar. Venga, muchísimas gracias a los tres. Escuchamos a Xulio Ferreiro y enseguida retoma ya esta edición de Hoy por Hoy a Coruña Teba Chacón. Diz que todo que ten un principio ten un final, e hoxe chegan ao seu fin estas crónicas dende California. Foi un ano intenso, moitas horas de biblioteca, moitas páxinas lidas, moitas liñas escritas, moitos quilómetros percorridos e moito o aprendido. Para min e a miña familia unha experiencia irrepetible no profesional, pero tamén no persoal. E foi un placer poder compartilo durante 38 semanas con todos e todas as ointes de Radio Coruña. Atrás quedan moitos meses onde Los Ángeles foi a miña casa e nos que tiven a ocasión de achegarlles as miñas experiencias e as curiosidades que agardo fosen do seu interese. Xuntos descubrimos lugares icónicos como a Illa de Santa Catalina, o Death Valley ou a prisión de Alcatraz. Compartimos días sinalados como as festas do Nadal ou o Thanksgiving. Coñecimos un pouco máis a personaxes curiosos como Popeye de Santa Mónica ou como Mulholland,
ou puidemos tamén coñecer de primeira man a actualidade desta cidade, como no caso das protestas universitarias fronte á masacre de Palestina. Foi unha oportunidade para ter unha perspectiva diferente dun lugar que dende a distancia tanto coñecemos, pero que en realidade, como todas as cidades, sempre esconde sorpresas para os visitantes, pero tamén para os que residen nela. E foi un gusto poder estar conectado coa Coruña todo este tempo, con estas pequenas historias contadas os xoves pola noite na oscuridade do meu salón en Santa Mónica, pero sabendo que ian ser escoitadas na miña cidade só unhas horas despois. Agardo, repito, que lles fosen de interese ou cando menos que lles resultasen curiosas. Eu, dende logo, quedolle moi agradecido ao equipo de Radio Coruña por terme feito un oco as mañás dos venres e a todos e todas vostedes por seguirme, por preocuparse por como me iba por aquí e por todos os comentarios o cariño que me enviaron dende ese lado do Atlántico. Dende logo, estar fora de casa así fíxose moito máis levadeiro. E ata aquí chegamos. A próxima vez que nos escoitemos xa será dende a nosa sempre querida Coruña. Este junio, tu Skoda Destino Caribe. Si compras tu Skoda nuevo en Gadasa, a Coruña, entras en el sorteo de un viaje para 2 personas a la Riviera Maya, todo incluido, 5 estrellas. Consulta las bases en gadasa@perezrumbao.com. Este mes tu Skoda desde 14.950 euros. Gadasa, tu concesionario Skoda en Perillo, a Coruña. Buscas traballar na administración pública? En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Sergas, Xunta, Educación, Concellos. Ofrecémosche unha preparación flexible con clases presenciais e virtuais. Inicio de novas preparacións en setembro. Infórmate sen compromiso en calquera centro Nos e consegue a matrícula gratuita. Nos Oposicións. Experiencia e innovación na preparación de opositores. 20 anos comprometidos cunha formación de garantías. ¿A quién dedicas esta copa, Luis? Pues a mi familia. Y a Ana, mi asesora vinícola de Bodegas Maset, que en mi último pedido me ha regalado 6 copas. Ahora, por la compra de 12 botellas, recibirá gratis 6 copas de cristal. Y este año disfrute de los vinos oficiales de El Gourmet de la Roja y brindemos juntos por los éxitos de la selección. Bodegas Maset, directo de la bodega a su casa. En CaixaBank queremos estar presentes en los momentos importantes. Por eso te damos 250 euros para que nos pruebes y cientos de razones para que te quedes. Trae tu nómina y descúbrelo antes del 30 de junio. Más información y condiciones en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. La semana de vacaciones, la semana del ahorro, la semana fantástica. Prepárate para lo que viene. ¡Menuda semanita! La Audi Week en Arrojo. Solo del 17 al 21 de junio, aprovéchate de descuentos excepcionales en toda la gama Audi. Arrojo, en Perillo, Nacional 6. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Hoy por hoy a Coruña. Eva Chacón. Muy buenos días, arrancamos ya este segundo tramo de Hoy por Hoy a Coruña que nos va a llevar juntos hasta las 2 de la tarde y que comanda Antía Ulloa en el control técnico y David Iglesias en el digital en esta jornada en el que ha salido el sol por momentos. Ese elemento lo hemos vuelto a ver y hay ruidos extraños y volverá a salir a lo largo de la tarde, puesto que los cielos, pese a que están cubiertos, pues se van a abrir claros. A lo largo del fin de semana no superaremos los 21 grados, pero no va a llover en San Juan. Por cierto, de San Juan hablaremos porque hemos bajado a la plaza y vamos a ver cómo está la sardina. En todo caso, estamos en tiempo de información de servicio y en cuanto a meteorología, pues esto es lo que nos depara el fin de semana. Vamos a ver cómo está el tráfico con Juan José desde la sala de pantallas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo va la cosa? Pues de momento, digamos que todas las vías principales de acceso a la ciudad están libres de congestión, es fluida la circulación. El único, digamos, punto más conflictivo que tenemos en estos momentos es el entorno a la Plaza de Lugo y Cantones. ¿Y en cuanto a previsiones? En cuanto a previsiones,
No tenemos nada destacable a partir de estos momentos. Ya Pues- pasó todo lo que había. Perfecto, pues gracias Juan José, que paséis buen fin de semana. Igualmente a vosotros, gracias. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Y actualizamos ya en este punto de la mañana con Adrián Candal. Hola Adri, muy buenas. Te puedo decir hola. En deportes no hay nada tampoco. No hay nada. No hay nada. ¿Qué tal, Teba? Pero sí que habrá, ¿no? Algo siempre. Sí que hay habrá. rascar. Siempre tenemos cosas que... Hoy lo que no tenemos es Coruña Deportiva, porque Vale. también tenemos partido coincidente de la Eurocopa, por lo tanto no estaremos en esa ventana de menos cuarto, de las 4 menos cuarto, que sí lunes y martes ya te anticipo si volveremos a esa franja. Entonces, lo que empezamos esta semana es Ujú. versión podcast, así que ya estamos Fran Hermida y yo preparando un programa pues donde vamos a hablar, entre otros, de David Mella. Si tiene que tener o no miedo a la gente por el caso de David Mella, ¿no? Un Mella que es uno de los grandes valores, que se va a salir el año que viene en segunda con el Depor y que hasta el último día de este mes, ya lo contamos aquí en la radio, tiene una cláusula de 4 millones de euros que se prácticamente doblaría a partir del mes de julio. Entonces, bueno, pues están rondando algunos rumores, algunas ideas de si el fútbol inglés quiere a David Mella. Vamos a contar cómo está esa situación y yo creo que ya te anticipo un mensaje de cierta tranquilidad para los aficionados del Depor en el caso de Mellita, que es muy del Depor, que ya rechazó en su momento ofertas importantes y que, bueno, pues por ahí irá un poquito los tiros de lo que vamos a contar en esa versión podcast sobre un David Mella, que si tiene que salir, como te digo, el año que viene en segunda. Va a ser pues tanto él como Lucas, como Jeremai, un poco las grandes referencias de ese Depor de segunda división, al que todavía no se han incorporado jugadores. Están primando esa operación salida, de la que también vamos a hablar en ese espacio. Y bueno, pues pensando en el futuro y la próxima semana, que es de traca para el Depor, con la Junta de Accionistas, con el sorteo del calendario. En esa Junta de Accionistas se va a elegir a un nuevo presidente, se va a cambiar el mapa accionarial del Depor y se va a preparar el club para el punto y final al momento deuda y a ese concurso de acreedores y preparándose para el regreso al fútbol profesional, eso, con una economía totalmente saneada gracias a ese esfuerzo tremendo que hizo la banca. Bueno, pues menos mal que llegarán esos tiempos. Ahora mismo, pues hablando de muchos nombres propios, porque del campo no podemos hablar ni de. Bueno, también vamos a hablar cuenta. hablar del campo, A porque ver. el campo de Riazor, que es un campo que ya se está sustituyendo, un campo de ultimísima generación, de bueno, pues mixto, se puede decir, ¿no? Híbrido entre hierba natural, y también hay un proceso de cosido, como en los retales, ¿no? Pues Vaya. es muy curioso todo ese proceso largo que se va a implantar en el estadio de Riazor. La conclusión es que gracias a este proceso, que es una inversión muy alta, que algunas fuentes del Depor nos dicen que incluso puede rondar el 1.000.000 de euros. Bueno, pues con este nuevo campo que va a tener el Depor, va a estar a la altura de los grandes campos de España y tiene un proceso, laborioso, donde se va a mezclar, por un lado, la hierba sintética, pero sobre todo la hierba natural de última generación y de las mejores del mercado. Esto va a permitir que se pueda jugar en el campo también, pues más partidos sin que eso se degrade, digamos, ¿no? Ahí va a intentar jugar el Depor los máximos partidos posibles para su equipo femenino también y, por supuesto, el equipo masculino que este año está en segunda división. Hablaremos de eso. Hablaremos de Julia Benedetti, que va a estar en los Juegos Olímpicos, Es la verdad, patinadora. ya lo vi. Bueno, pues es que al final siempre hay contenido, siempre hay cositas que contar, está que arde nuestro deporte y vamos a intentar condensarlo en ese podcast que estamos preparando, insisto, Fran Hermida y yo. Competiciones al margen del Depor y esto no hay. No, la competición Ya, porque empieza, ya digamos, nada. la fase de verano, ¿no? Pues los torneos, que si el de pádel, que si el de golf, que si viene la temporada de traineras, obviamente vienen los amistosos, el inicio de las pretemporadas para los equipos, los fichajes, oye, el tema de los mercados, es sobre todo el tema central ahora en esta temporada de verano. Iba a decir, estamos oficialmente en verano, pero aún no nos lo creemos. Esa Bueno, temporada que le llaman Eso, verano. dicen que Disque. Francisco Infante dice que. Pero bueno, eso, somos un poco escépticos. A ver sí, qué pasa. Sí. Bueno, ¿y el Mundial qué tal? La Eurocopa, dices. Eso. Es que hoy estoy finísima. Ya Pues, oye, lo irán viendo los oyentes. Sí, nada, estamos de viernes, ¿no? De Friday Mood. Bien, oye, la Eurocopa está fantástico, hay hueco un poco para todo. Nos faltan más deportivistas ahí en la Eurocopa, en unos años en el Mundial. A ver si ya de cara al Mundial que tanto anhela Esteba, tenemos ahí seguidores del Depor. Y hay partidazo de la selección española. Hacíamos la comparación, Fran y yo, un poco de cómo cambiaron pues esos futbolistas jóvenes, Williams, etcétera, a la selección española. También Mella y Jeremai en su momento cambiaron también al Depor. Por ahí pueden ir los tiros.
Eurocopa. Eurocopa. Gracias, En Ana. Alemania. Adiós. Es la 1, las 12 en Canarias. El alcalde de Barcelona quiere cerrar los pisos turísticos de la ciudad condal en 2028. Su intención es que estas viviendas sean todas de uso residencial. ¿Qué más sabemos? Radio Barcelona, Gemma Alegrí, buena tarde. Hola, buena tarde. Sí, este es el anuncio que acaba de hacer el alcalde Jaume Collboni. En la ciudad de Barcelona, a partir del año 29, no existirán los pisos turísticos tal y como los hemos conocido hoy. Y eso nos va a permitir poner 10.000 viviendas en el mercado del alquiler o a la venta. Estas viviendas a las que se ha referido es la cantidad de pisos turísticos que hay ahora mismo en Barcelona. El alcalde ha dicho que la ciudad no se puede permitir esta cifra y por esto se ha comprometido a cerrarlos todos a finales de 2028. Para hacerlo, el Gobierno de Barcelona prevé aplicar el Decreto Ley de la Generalitat del pasado noviembre que regula las viviendas de uso turístico, una norma que establece un máximo de 5 años para las licencias actuales de los alojamientos para turistas. De esta forma pasan a ser licencias temporales y pasados estos 5 años, Collboni ha asegurado que no las va a renovar. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se embarca en una visita privada al viaje del presidente de Argentina, Javier Milei, a España. Llega en poco más de una hora a Madrid, donde únicamente tiene agendado un encuentro con la presidenta de esta comunidad, con Isabel Díaz Ayuso. Sin duda se trata de una visita privada, no hay nada de agenda oficial de lo que yo he conocido hasta ahora. Y como España solo tiene una política exterior, todo lo que toca a esa política exterior se realiza coordinadamente con las instituciones del Estado, incluso Casa Real. A las 7 de la tarde está previsto el acto de entrega de una medalla por parte de la Comunidad de Madrid a Javier Milei. La Comisión Nacional del Mercado de Valores pide juego limpio a BBVA y al Banco Sabadell en el proceso de la OPA Stihl lanzada por el primero al segundo. El papel de la comisión será de mero árbitro. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la CNMV asume que en esta operación habrá controversia entre las dos partes y por eso su presidente, Rodrigo Buenaventura, les ha pedido tanto a BBVA como a Sabadell que jueguen limpio. También soy muy consciente del papel de árbitro que tiene que jugar la CNMV. Un árbitro exquisitamente neutral, un árbitro que sea ágil y también con autoridad para tomar decisiones y ordenar el proceso. Y desde ahí lo que trasladamos a los protagonistas es la necesidad de juego limpio y la necesidad de seguir las instrucciones del árbitro. El presidente de la comisión también ha recordado que BBVA debe incluir en su información a los inversores el posible impacto de la intención de la Audiencia Nacional de juzgar a la entidad por sus contratos con el excomisario Villarejo. El Ministerio del Interior va a crear 200 nuevos puestos de trabajo para aplicar un plan de choque para resolver los expedientes de petición de asilo que acumula España, más de 200.000 peticiones sin resolver, tal y como avanzó la SER esta semana. Somos el país de la Unión Europea que menos peticiones de asilo concede. Fernando Grande Marlaska es el ministro del Interior. Se ha consolidado ya una estructura sólida y se ha permitido adoptar medidas de refuerzo y mejora tanto procedimentales como tecnológicas, pero también, y es así, tenemos margen de mejora todos nosotros. Acaba de pasar por los micrófonos de la SER en Euskadi el que será vicelehendakari del nuevo gobierno vasco. Es un histórico del Partido Socialista Vasco, Miquel Torres, hasta ahora alcalde de Portugalete. Pero sí es verdad que, bueno, pues igual en estos momentos de cambio toca cambiar de lehendakari, toca afrontar un nuevo proyecto muy ilusionante para el Partido Socialista, con un programa de gobierno, como ya se ha hecho público, pues muy intensivo en trabajo, con nuevos retos, y bueno, pues igual era también momento pues dar un paso a un lado aquí en el Ayuntamiento de Portugalete y asumir otra responsabilidad que el secretario general, Eneko Andueza, pues me ha transmitido y que le quiero agradecer personalmente. Mañana toma posesión el nuevo lehendakari Imanol Pradales. Primer día de verano, con datos ya de vacaciones, el presupuesto de este año aumenta un 4%, a pesar de que la subida de precios preocupa a los viajeros. 4 de cada 10 se plantea una financiación externa para las vacaciones, datos de un informe de Observatorio. Edu Hernández. El presupuesto previsto por los españoles de media pasa de los 625 euros por persona el verano pasado a los 677 en este. La subida de precios en el sector turístico sigue siendo la principal preocupación en el 82% de los casos. De hecho, si el verano pasado 1 de cada 10 españoles se planteaba hacer uso de financiación, con un préstamo, por ejemplo, para afrontar estas vacaciones, este verano ya son 4 de cada 10. En general, el 94% de los viajeros ya tiene claro que va a hacer su viaje. Agosto es el mes preferido y los destinos de sol y playa siguen
siendo la opción más escogida. La mayoría de las comunidades cierran hoy las aulas, termina el curso y empiezan las complicaciones para la conciliación familiar. Casi la mitad de las familias echa mano de los campamentos de verano para conciliar, aunque un 14% no puede permitirse llevar a sus hijos a este tipo de actividades por motivos económicos, según datos de la plataforma de infancia. 1:05 de la tarde en los deportes. Eurocopa. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. Se cumple una semana desde el inicio de la Eurocopa. España ya está en octavos tras su exhibición ante Italia y de los 3 partidos de hoy destaca el Francia-Países Bajos. Así que nos vamos a Alemania. Eurocopa Alemania 2024. España ya está en Stuttgart, entrena esta tarde pensando en el partido del lunes contra Albania, en el que se esperan rotaciones. Javier Herrera, cuéntanos, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La selección española ya en la Selva Negra, a las 7 entrenamientos de recuperación, pendientes de las molestias de Nacho Fernández. Por cierto, Rodri, sancionado, no iba a jugar y no podrá jugar el tercer partido frente a Albania, donde habrá una rotación total. El lunes en Düsseldorf, España-Albania, octavos de final será en Colonia el día 30. Todos brillan en España con Luis de la Fuente al frente, pero Lamine Yamal y Nico Williams son evidentemente el plus que el resto de selecciones no tienen. España-Albania para el lunes. El viernes tiene 3 partidos y de los 3 destaca el Francia-Países Bajos, que tiene la curiosidad de ver a Mbappé jugando con máscara tras la fractura de nariz. Jorge Escorial, Alemania, muy buenas. Buenas tardes, es el duelo estrella del día, a las 9 Francia, Países Bajos en Leipzig. Como decías, con la duda de si jugará Mbappé con la máscara, todo parece indicar que no será titular. Veremos si tiene minutos. El que gane se clasifica para octavos. Además, desde las 6, grupo de Polonia-Austria en Berlín. Urgencias en ambas escuadras que no han sumado. Se espera Lewandowski en el 11 polaco. Y a las 3 en Düsseldorf, Eslovaquia-Ucrania. Grupo E, Ucrania obligada a sumar tras perder ante Rumanía en la primera jornada. Aunque pase lo que pase, seguirá teniendo opciones. Eslovaquia, con el empate, prácticamente se garantizaría octavos de final. Todos los partidos los contamos a partir de las 3 de la tarde en el especial Eurocopa de la cadena SER en Carrusel Deportivo, y próxima cita con la Euro a las 2 de la tarde en hora 14 o en cualquier momento que haya noticia con el equipo de enviados especiales a Alemania de la cadena SER. La curiosidad ha llevado al ser humano a descubrir el fuego, a volar con la imaginación y a encontrar fósforo en la sexta luna de Saturno. A ti te lleva cada madrugada No hace falta tener cerebro para dormir. no es el cerebro. A sorprenderte con la ciencia, a resolver un misterio. ¿La causa de la muerte es agua hirviendo? Sí. Y a descubrir Si con eso no adelantamos al hoy por hoy en el EGM, yo ya no sé, ¿vale? que puedes despertar de buen humor. Tu curiosidad te ha traído hasta Si Amanece Nos Vamos. Y desde aquí, seguimos creciendo juntos. Si Amanece Nos Vamos, con Roberto Sánchez. Cadena SER. 100 años de radio. Pues es todo, volvemos a las 2, la 1 en Canarias, con más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. Hoxe en familia, pensa ben e acertarás. Cereixa, caixa de 2 kilos, calibre 26 máis, 3,99 euros o kilo, 7,98 caixa de 2 kilos. E chourizo vela, coren ao corte, 7,95 euros o kilo. Familia é máis fresco. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro. Contactamos cons rapaces que aseguran que viron unha muller do futuro. Co portal interdimensional algo sospeitamos, pero foi ver o móvil e dixen este ven do futuro fixo. Viaxa ao futuro co Samsung Galaxy S24 por só 9 euros ao mes. Infórmate no 1445, tendas R ou en r.gal. R, voemos. Claudio, súper cerca de ti. Con sus superprecios y un especial aperitivos. Snacks patata Pringles, segunda unidad al 70% de descuento, 60 céntimos. Coca-Cola, botella 1,25 litros, 1,25 euros. Supera un paso para una supercompra. Oye, tú que eres pintor, ¿sabes por qué los del mundo del pintor ahora dicen que tienen el poder? Sí, claro, que ahora venden Caparol. ¿Y eso qué es? Pues Caparol es una marca alemana de pinturas eficientes de última tecnología que descubre todo el poder de las superficies. Ah, ¿entonces el mundo del pintor ya no vende y versa? Sí, por supuesto. Siguen teniendo la calidad y variedad de siempre al mejor precio. El mundo del pintor, 24 tiendas en Galicia, las de siempre, que no te lo pinten de otro color. El poder solo en el mundo del pintor. Este verano, la playa, la terracita
y Dial más que nunca. Empieza tu verano con Dial al Sol. Experimenta la magia de la música en destinos increíbles de nuestro país. Domingo 23 de junio, Vigo, Playa de Samil. Aparcamiento número 3 a partir de las 7 de la tarde. Con las actuaciones de los artistas que escuchas en la radio que nos une. Conchita, De Paul, Antoñito Molina, Gonzalo Hermida, Ezio Oliva, Yoli Sá, Marta Soto, Andrew y Broken Pitch. Dial al Sol. Dial al Sol. Vive la música que nos une con Dial. Estrena verano con Cadena Dial el domingo 23 en Vigo, a partir de las 7 de la tarde, en el aparcamiento número 3 de la Playa de Samil. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo. O sector forestal ten unha gran cita no monte. A Feira Galifores Abanca volve a superarse e celebra a súa maior edición. Cunha gran exposición, numerosas innovacións, demostracións de maquinaria e talleres formativos. Se este é o teu mundo do 27 ao 29 de xuño, tes que estar en Galifores Abanca, en Sergude, Boqueixón. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,90 €. Chorizo criollo, kilo, 6,50 €. Centollo macho, kilo, 4,45 €. Cerveza Estrella Galicia sin alcohol 00, pack 6 por 25 centilitros, 2,75 €. Y en todos los postres Casa Grande Xanceda, 20% de descuento. Gadis, en confianza. Este verano, la playa, la terracita y Dial más que nunca. Empieza tu verano con Dial al Sol. Experimenta la magia de la música en destinos increíbles de nuestro país. Domingo 23 de junio, Vigo, Playa de Samil. Aparcamiento número 3 a partir de las 7 de la tarde. Con las actuaciones de los artistas que escuchas en la radio que nos une. Conchita, De Paul, Antoñito Molina, Gonzalo Hermida, Ezio Oliva, Yoli Sá, Marta Soto, Andrew y Broken Pitch. Dial al Sol. Dial al Sol. Vive la música que nos une con Dial. Estrena verano con Cadena Dial el domingo 23 en Vigo, a partir de las 7 de la tarde, en el aparcamiento número 3 de la Playa de Samil. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Eva Chacón. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Un vestido folliñas dunha rosa. Eixe facer un vestido, nunca perderá os colores, nunca perderá os colores, mentras dure o meu cariño, mentras dure o meu cariño. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. A raíz do toxo verde é moi mala de arrincar. A raíz do toxo verde é moi mala de arrincar. E os amoriños primeiros son moi malos de olvidar, son moi malos de olvidar. Que dixo? O que Dicotomía e erro de pensamento, reelaboración comunal. Prometichesme cuidarme e non te cuidache a ti. Prometichesme cuidarme e non te cuidache a ti. Mais vale calar a boca, mais vale calar a boca, que incumplir o que se di, que incumplir o que se di.
13 minutos que pasan da 1 da tarde, que sorte a nosa que podemos desfrutar xa do novo disco de Uxía Pedreira, de Basal, que sorte a da nosa cidade, a nosa de volta, porque forma parte do ciclo Coa Nosa Voz, e estarán presentando este mesmo domingo nese ciclo no Teatro Colón a partir das 7 da tarde. Uxía Pedreira, moi bo día. Hola, boas, que tal? Moitísimas grazas por estar connosco. O primeiro que che quero preguntar é precisamente por ese ciclo no que has compartir escenario, bueno, de algún xeito, non? Dende logo cartel con Guadi Galego, con Antía Muiño, máis con Uxía. Sí, pois o ciclo pareceme necesario, urxente, importante, primordial, porque estamos falando de autoras, de cantautoras, que facemos as nosas cancións. E iso é deixar un relevo xeracional, non hai relevo sin unha autoría. Entón, pois que abriran un ciclo pensando un pouco nas trovadoras, e mira que temos nosa historia de trovadores e trovadoras galegas importantes, pois pareceme un luxo, encántame estar aí. Falando precisamente de isto, son moitos anos esteus na música, moitos anos interesada tamén pola música que se fixo hai moitísimo tempo, que se facía, que se fai na nosa terra en solitario, en diferentes formatos tamén, e máis sempre escoitando e sabendo que se facía. Cal é a túa análise mirando o presente, o panorama actual e a esas novas xeracións das que falabas, que obterán pois as vosas cancións como herdanza? Pois eu creo que gozamos de moi boa saúde. Realmente son tan optimista neste tema. Creo que sempre a música galega gozou de moi boa saúde e houve que facer en cada contexto e en cada etapa histórica o que tocaba. Entón, agora estamos nesta, con uns medios de comunicación diferentes, a cando aos anos 70, ou a cando eu era máis nova na xeración dos 90, son medios de comunicación pois diferentes, e supois no futuro máis aínda. E que ven que pola túa xa trayectoria puideras vivilos todos, non? Aínda que, bueno, con idas e vidas. Sí, bon, eu comecei pois nesa xeración que comezaba Berrogueto, Carlos Núñez, Fiana Roca, éramos pois eses xoves do 90 que facíamos música folk, pero sempre me interesou moito o pasado, sí, interesoume moito o pasado, e creo que tamén é un gusto personal do coñecemento. Eu gosto moito de ler ou de falar sobre filosofía, psicoloxía, historia ou antropoloxía da música en xeral. É un tema que me apaixoa e entón pois aproveito o que vou aprendendo pois para os meus álbumes e para os escenarios. Sí. Pois imos falar precisamente de Basal, que xa está para nós aberto o mundo. De que nos fala Uxía Pedreira neste novo traballo? O traballo comeza por miña nai, que é unha cantora popular anónima. Entón vai andando até que remata por outra cantora, que é a miña filla con parálisis cerebral e que ten un ouvido especial para a música. Entón o álbum, en definitiva, fainos ver a importancia dos dones e dos talentos que temos e que discapacitados e discapacitadas somos todas as persoas en algún momento da vida. Entón intento nivelar os cuidados por aí e nivelar tamén os egos por aí, non? Entón, pois, son 9 temas que transcurren nunha casa patrocial da Mariña, que a portada do álbum e que en uns meses será un vinilo físico, pasan por diferentes xéneros musicais, porque a día de hoxe a mí interésame todo tipo de música. Creo que o folk, o rock, o pop e o jazz son músicas populares feitas, eso sí, en aldeas, ou en cidades, ou en vilas, ou en povos, e o espazo aí é diferente e a socioloxía do espacio tamén. Entón, non sei se con isto te contestei ao que querías.
Totalmente, e tamén me contestaches a seguinte que era, bueno, pois primeiro falamos da letra ou un pouco da esencia do disco e despois quería entrar pois no tema musical, non? Imos ver un pouco de todas as túas influencias e intereses. Sí, xa te digo, escoito de todo, é que me dá igual a música de Mongolia que o blues, que o último do techno, dame igual. Realmente tamén teño unha percepción coa música pois particular, non? Porque é como se estuvera facendo cociña con ela constantemente. Entón, pois é como probar novos sabores, sabes? Bueno, interesante, dende logo, e despois isto como se traduce, por exemplo, nesta presentación, neste concerto, cando un leva o espectáculo ao escenario? Pois o espectáculo é potente, é forte, teño que decirvos que é forte, é bailável. Quería facer probar, por lo menos, facer un concerto sensorialmente amável, pero eso non quere decir que seña de baixa vibración. E entón un concerto sensorialmente amável, eu a primeira vez que os escoitei falar de que era isto é a amiga Cristina Pato e a Alisa Porter. E isto ela se explicou fai cuestión de uns anos, na Voz de Galicia na súa crónica. Entón, non é só, hai moitas veces para escoitar a música, poñemos a alguén que faga lenguaxe de signos e explique a letra, e xa con eso parece que é inclusivo o concerto. Isto vai moito máis alá, e como eu entendo que é a primeira vez en Galiza que se fai isto, pois teremos moitos erros, pero vamos a intentalo. Entón, digamos que a platea está un pouco encendida, porque a xente, e eu son unha das persoas sensibles no tema, eu necesito moverme no espacio, levo moi mal estar sentada sin moverme, non? E xa concretamente, pois a miña filla e tantos outros, pois autistas, Asperger, etcétera, é casi como te pode dar un problema de agorafobia. Entón, tamén o sonido vai estar especialmente tratado, as luces non van a ser invasivas, a dinámica do espectáculo é alta para que pases ben, para vibrar, para moverte, porque a miña pasión é a danza, ainda que evidentemente non son bailarina, pero entón é un espectáculo pois bastante libre e bastante potente, eso é o que podo decir, e con colaboradores en este caso, este 23. Indo por diante, ademais, porque non estaría ademais que os concertos foran así, todo o mundo puidera desfrutar deles. Moitísimas grazas por facer as cousas sensorialmente amables, pero potentes. Iso é o que nos espera este domingo 23 nesa presentación de Basal coa nosa voz, Uxía Pedreira. Moitísimas grazas por estar connosco. Grazas por chamarme, un saúdo a todas. San Xoán, e que sería desta festa sen vos? Un ano máis volvemos festexar o 23 de xuño, a noite máis máxica do ano, e queremos facelo de forma segura. O Concello da Coruña porá a disposición da cidadanía un servizo especial de transporte público con 8 liñas de bus que conectarán os barrios coa praza de Pontevedra, ademais dun servizo nocturno cunha frecuencia de 30 minutos. Desde o Concello lembramos tamén a importancia de deixar limpo o espazo e respetar as zonas delimitadas para as fogueiras. Fagamos desta unha noite inesquecible. A Coruña e San Xoán. Concello da Coruña. Soy ochentera. Los Morancos llegan a Coruña con su nuevo espectáculo Vis a Vis, el 22 de junio en el Palacio de la Ópera. Omaíta, Antonia y compañía. Ríete sin parar con los Morancos en A Coruña. Hazte con tu entrada en ataquilla.com. Nace una gestión. ¿Qué es lo que suena? Es la fiesta del ahorro en Si Buscas Coche. Hasta 7.000 euros de descuento en más de 2.000 coches de ocasión. Familiares, SUV, berlinas. Llega la gran fiesta automovilística. Solo hasta el 28 de junio en Si Buscas Coche. Servicio, atención y garantía oficial del Grupo Pérez Rumbao. Adelántate a las ofertas en sibuscascoche.com. Si Buscas Coche, Avenida das Mariñas 269, Nacional Sexta. Pues uno de los dúos cómicos más populares de España que llega este sábado a Coruña. Estamos deseando ver el Vis a Vis de los Morancos y tenemos con nosotros a Jorge Cadaval. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal?
Pues, a todos los oyentes. A ver, ya te aviso que le hemos dicho al Sol que se vaya viniendo, que hemos tenido una semana de traca para que podamos disfrutar de vuestro vis a vis y bueno, que no os sintáis muy lejos de donde procedéis. Pues mira, la verdad que nosotros procedemos de Sevilla, pero estamos alrededor de este país con la gira de vis a vis y la verdad que venimos ahora de Valencia, que ha estado el teatro que era un caramelo, que ha estado 3 semanas a todo lo que da el teatro, vamos. Y ahora Teatro Libre de Valencia y la gente encantada. Ahora nos toca a nosotros en el Palacio de la Ópera, que no vamos a parar de reír con lo que nos tenéis preparados, porque, bueno, vamos a ver a vuestros personajes míticos, también a otros, pero es que se entreteje dentro de esa historia del vis a vis. Cuéntanos tú, Jorge. Pues mira, la historia va de que lo que es la base es que meten a todos los humoristas, entre ellos a nosotros, en la cárcel por las redes sociales, el juicio que hay en las redes sociales cada vez que hay cualquier cosa. Y ahí se forma una trama muy divertida, una crítica social maravillosa y salen, pues, ¿qué digo yo? Desde el rey emérito, Carlos III de Inglaterra, bueno, muchísimos invitados que entran dentro de la trama y la verdad que están muy divertidos, digo, muy divertidos. Esto por las consecuencias de la entrada en vigor de la ley Mostaza. Exactamente, perfectamente. No te la... Pero es verdad que está muy divertido, que hay una crítica buenísima a todo, ¿sabes? A reírnos de nosotros mismos, a tener sentido del humor, que no puede desaparecer el sentido del humor, que es importantísimo. Para que un país esté sano, yo creo que le hace falta mucho humor, porque si no, ¿cómo te enfrentas a las cosas? Exacto. Como te enfrentes en negativo o malo. Hay que estar sentido del humor, sobre todo coherencia, ¿sabes? Coherencia y hay sentido común, que es importantísimo. Jorge, y lo estáis notando en los últimos tiempos, porque es cierto que en redes sociales pues no nos tomamos las cosas con mucho humor ni con mucha filosofía, ¿no? Nada. Hoy no se puede decir nada como no sea correctamente dicho y además tienes que ir, yo creo que hay que hacer yo digo siempre que ahora hay que hacer un curso de futurólogo para saber lo que tienes delante y cómo hablar, ¿sabes? Pero bueno, no. Dentro de todo lo que hay, yo creo que tenemos un país que es maravilloso, que toma la crítica bien. Hemos estado con este show en Barcelona 5 meses y la verdad que es un publicazo porque no podemos decir otra cosa, porque nos han acogido con un calor, un cariño y estar en el teatro, un teatro hoy día lleno diariamente, no es fácil, ¿eh? Nada fácil. En una compañía que llevamos César y yo, de 28 personas. Incansables además, César y tú, que no paráis, cosa que se agradece y a la vista está, porque el público, pues recibís mucho calor, tal y como dices. No vais a parar, ¿no? No vamos a parar de aquí de Coruña. Bueno, nos vamos a Asturias, de Asturias lo siguiente es Palma de Mallorca, de Palma de Mallorca nos vamos a Cáceres y así seguimos todo el verano. Si no os meten entre rejas antes, entre rejas verdaderas. Bueno, ya estamos metidos, ya estamos metidos. Ojalá que no. Bueno, sí es cierto que no sé si en alguna de esos gags, ¿no?, de vuestros personajes míticos os podríais llegar a meter en algún lío o no, o es a lo que estamos acostumbrados, vamos. Mira, no, nosotros siempre llegamos de la base del respeto. No nos gusta ser hirientes. Nosotros siempre el humor que hacemos es un humor muy popular, un humor de la calle muy entendible, de lo que comenta la gente en el bar de tu barrio porque seguimos viviendo en la misma zona donde hemos nacido, que es Triana, tenemos los mismos amigos y empatizamos con las mismas cosas que empatiza todo el mundo, de a pie, ¿sabes? Sí. No está más nada a ninguna otra historia ni a ningún otro estatus de nada. Al revés, bueno, la vida te cambia por los años y por el trabajo, pero no por otra cosa. Esa es un poco la clave, pero bueno, sí es cierto que con toda vuestra extensísima trayectoria, las cosas en el humor han cambiado y había cosas que antes nos hacían gracia y que ahora no nos hacen tanta gracia, porque la sociedad ha avanzado. Sí. Bueno, hay cosas, lógicamente, es que yo no me puedo reír del hambre. Es que yo nunca pensaría jamás ni de las
ni de la tristeza de la gente. Yo no haría nunca humor de esto, jamás en la vida, vamos. Hay humor negro, pero hay que saber cuándo puedes hacer humor negro y cuándo no puedes hacer humor negro. Esas cosas hay que las tienes que tener muy claras. Son 45 años y nosotros, ¿sabes lo que pasa? Que si tenemos algo es que nos hemos readaptado a los tiempos. Nosotros llevamos 45 años, pero hemos sabido cambiar la actitud de nuestro mensaje, siempre con críticas, porque no puedes, un humorista tiene que ser crítica siempre, pero siempre contemporáneamente a lo que hay hoy, como estamos hoy, encima con todo el respeto del mundo, ¿no? Esas son las claves de esa larguísima trayectoria de Los Morancos que vamos a celebrar con ese vis a vis en el Palacio de la Ópera. Jorge Cadaval, muchísimas gracias. Sí, lo que sí te puedo decir es que vamos a estar ahí en el Palacio de la Ópera el sábado, que todo que se lo va a pasar bien y sobre todo va a haber esto, que hay un humor, un trabajo bien hecho y sobre todo que la gente se lo pasa, se pega 2 horas sin pensar en otra cosa que es lo que está viendo. Y qué falta nos hace, ¿verdad? Gracias, Jorge. Sí. A vosotros un besito a todos y muchas gracias. Un beso. Está David Iglesias silbando y ahora nos va a contar un montón de cosas. Pues claro, estaba ahí siguiendo la sintonía tan maravillosa que tiene esta sección. ¿Qué quieres que te cuente? Muchas cosas que tenemos. Igual Venga. tienes que empezar contándome tú qué tal lo pasaste ayer en esa premier de Clanes. Espectacular. Es que claro, cuando está el sello Vaca Films detrás de las cosas... Claro, y con Netflix y Qué gusto, qué bonito con fue. Tamar y con Sí. Clara Lago y tal. No, pero la verdad es que la serie daba ganas, ¿sabes? Pudimos ver el primer capítulo y daba ganas de seguir, de darle al play. Mal, seguir viéndola. mal Netflix ahí, ¿no? Porque no puso el rollo de seguir ya. No, déjalo. Ya os podíais comer ahí bueno, no sé cuántos capítulos tiene, pero ya está disponible. Eso es. Y está súper bien. Así que, bueno, vais a Súper bien, reconocer varios sale- lugares de A Coruña, pero además, David, tenemos más cosillas que contar. Pues sí, lo que tenemos por aquí es una doble escala de transatlánticos. Tenemos el Queen Anne con 323 metros de eslora y 3.000 pasajeros a bordo, y el Vasco da Gama con 219 metros de eslora y 1.625 pasajeros a bordo. Así que tenemos a casi 5.000 tripulantes por aquí. Bien. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más ha pasado durante la mañana? Pues hoy hemos tenido aquí un acto ahí en el Coliseum de reconocimiento a los mejores expedientes de Galicia en la ABAU. No sé si están por TikTok ahí en estos de reaccionando, ¿no? Que está de moda ahora. Bueno, pues han sido reconocidos 1.086 estudiantes de toda Galicia, sacaron más de un 9 y han tenido, además de ese reconocimiento, pues un conciertín. Un conciertito Un de conciertiño regalo. así de sorpresa con The Rapans. Perdí un avión a Barcelona y aquí estamos los dos contando las horas. Perdí un avión a Barcelona. Qué maravilla llevarte de regalito un concierto. Ayer en el Fiestón de Clanes también hubo concierto. Joder, Salieron también, Joel madre López, mía. salió ¿Cómo lo Joel, pasaste? pero es que no solo cantó Joel, cantó Tamar, cantó Clara Lago, Nada, cantaron nada. todos. ¿Y tú Melania cantaste? Cruz. ¿Tú no cantaste? Bueno, yo allí un poquito atrás, ¿sabes? Bueno, pues vaya conciertazos. Lo que tenemos también es una presentación de un videoclip hoy en la FNAC de Esto es Sunwalk. Sunwalk, yo, emisarios del track. Enrique do Rosario, el profeta del funk. Llegó la furia huracán, hecho con Javi del plan. Y ahora cantarán canciones de mi clan. Duro activo misión, la visión de Motown. Un tifón, un ciclón underground. Get down, uppercut, y scout en el primer round. Siciliana dragón, vuestro ataque es One Cloud. I'm telling you, I'm feeling so good. A las 7 de la tarde en la FNAC, esto es Sunwalk y tenemos teatro también, David. Pues sí, tenemos teatro, tenemos la obra Picasso a mirada Nasmans en el Rosalía de Castro y además tenemos conciertazo en la Mardi Gras con Rocker Go to Hell and DJs Rock All Nighter. Y las fiestas por el área que continúan. Empiezan las fiestuquis hoy en Anceis, en Cambre. Ojo, esto es tochísimo para celebrar ahí el San Juan. Tenemos hoxe Cigalada, Orquesta Los Satélites y París de Noia. Bueno, esto, si ahora estuviera aquí Pablo Díaz Bouza, ya en el París de Noia ya me metería ahí el París. temazo. París de Noia. Pablo, te echamos de Pero menos. bueno, no pasa nada, lo bailaremos en verano. Claro, porque podemos poner otra cosa, ¿eh? Claro, por ejemplo, pues podemos Poner Emilia. Hoy
flow leyenda, como Madonna en los 90. Que esta también le mola a Pablo, seguro que lo sé yo, vamos. La tela no inventan, pero cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. No vamos a desconocer, hoy me va a conocer la versión original. Porque ahora que nadie nos ve, vamos a hacerlo profesional. Nos vamos a desconocer, hoy me va a conocer la versión original. Flash, flash, pose, pose. Mira mi cara en portada de Vogue. Diva Argentina, doy clases de flow. Ya mucho tiempo corrigo en el top, stop. Pongo los dramas en off. Emilia mañana en el Coliseum, haciendo las delicias de todos aquellos que vayan. Telonera, ¿no? Sí, sí, sí. Está Emilia el sábado haciendo telonera del San Juan Coruñés, que llega el domingo. Vamos a ver. O sea, aquí lo importante es lo importante. Exacto, bueno, todo listo, preparado ya, todas las pandillas, todos los grupos de amigos preparando su cacharela, las hogueras. Yo no sé si habrá guardia ya ahora mismo en la playa. Pues, tú imagínate, hombre, la parcelaria ya mira, a tope. Lo de la parcelaria estaba guay, ya esta moda que lleva ahí, pues, ¿qué? 3, 4 añitos llevará, bueno. Un poquito más, David. Un poquito más, sí, hombre, sí. Bueno, yo no me acuerdo ya. Por desgracia. El COVID hizo tanto ahí que partimos ahí unos añitos. Pero bueno, claro. Esto coincidía entre semana, pero tú imagínate hoy viernes, mañana sábado. Se quedan liberados, ya pueden ir a hacer guardia. Yo creo que hoy más de uno ya hace guardia parcelaria. Puede ser, claro. Yo creo que sí. Sí. Bueno, el caso es que está el WhatsApp que ferve con la organización, quién lleva una cosa, quién lleva la otra. Claro. Bueno, que en fin, que es nuestra fiesta, que vamos a celebrarla, que además nosotros vamos a tener programación especial el domingo, así que todo el mundo a la 1 sintonizando también para celebrarlo con nosotros, con Radio Coruña. Va a ser muy especial en nuestro 90 aniversario. Y bueno, en la previa, nosotros hemos bajado hasta la plaza y hemos visto pues cómo estaba la cosa. A ver si había o no. Exacto. Estamos aquí con Ana de Pescados Mariscos Beatriz de la Plaza de Lugo. Moi bo día. Bo día. Como vai a sardiña? Bueno, a ver, non é grandona, aina tirando a medianiña, da grande houve bastante pouca, pero é bastante bonita, bastante fresca e vese moi rica, moi rica. Ten boa pinta, mellor que outros anos, ou imos coa comparanza? A ver, está máis ou menos como outros anos, pero quero decir que non é da máis grande, pero sí está con bastante casca, como lle gusta a xente, con bastante escamiña, moi rica, vese moi rica. Se falamos de prezo? A ver, este tamaño estámoslo vendendo sobre os 6 euros. Se falamos da grande que houbo pouca, sí que rondaría o mellor os 10, 12 euros. A grande, como houve moi pouquiña, sí que está alta de prezo. Mañán xa veremos, porque están nos subindo os prezos como a espuma. Así que a xente que aproveite, que veña e que se aprovisione, porque é o pescado que temos. Decimos aos ointes que veñan hoxe, que aproveiten. Exactamente, que aproveiten, que veñan e que leven o pescado a bo prezo, porque é fresquiño, e vai ser o mismo pescado que van a comprar mañán. Iso é que, claro, moitos dirán xa, pero é que as sardiñas asimos comelo domingo xa, pero as de mañán xa son as mesmas que as de hoxe, non? É que van ser as mesmas que as de hoxe, o único que van a estar é conservadas, pero nada máis, o pescado vai ser o mesmo, así que aproveiten. E se falamos de vendas, como se está a dar? Está chegándose a xente ao mercado? Bueno, de momento está un pouco reacia. A ver se aí rondando o mediodía se acerca un pouquiño máis. Pois xa sabedes a onde tedes que vir, a Praza de Lugo, mercar sardiña, que vai ser a mesma que mañá, e que mañán podes subir os precios, verdad que sí? A ver, a min dame que si con pouquiño van a subir, pero bueno, esperemos que sexa asequible para todos e que todos podamos disfrutar dunha boa sardiña. E tamén vas a disfrutar dunha boa sardiña? Como non. Un pouquiño brona ou como vas a hacer? Como sabes facer? A min gustame máis con pan. Eu non son tan tradicional, gusta máis sardiña asada, pero con pan. E desfrutas do San Xoán tamén tradicionalmente, ademais da sardiña, que molla o pan. Sí, na miña cacharela e coa miña sardiña, eso sempre.
Pois Ana, un placer e a desfrutar moito e a vender moito tamén. Moitísimas gracias, bo día. Tu profesión no es quedarte dormido encima de la página 102 del temario preparando las oposiciones. En Adams te vamos a ayudar a conseguir tu plaza para dedicarte a tu verdadera profesión, porque solo Adams lleva más de 65 años ayudando a miles y miles de opositores a conseguir la plaza profesional con la que sueñan. Aprovéchate de nuestra experiencia y entra en adams.es. Buscas traballar na administración pública? En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Sergas, Xunta, Educación, Concellos. Ofrecémosche unha preparación flexible con clases presenciais e virtuais. Inicio de novas preparacións en setembro. Infórmate sen compromiso en calquera centro Nos e consegue a matrícula gratuita. Nos Oposicións. Experiencia e innovación na preparación de opositores. 20 anos comprometidos cunha formación de garantías. Luis Miguel en concierto en A Coruña. El próximo 21 de julio, el artista mexicano visita la ciudad en un concierto único. Consigue tu entrada para el evento del año en ticketmaster.es. 21 de julio, Puerto de A Coruña. Luis Miguel en concierto. En 20 minutos nos plantamos en las 2 de la tarde y ya tenemos por aquí a María Piedrahita. Vamos a vivir la buena vida, vamos a comer un poquito. Hola María. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Vamos a comer un poquito para variar. Para variar. Y sobre todo, lo que más nos gusta en el día de hoy es que nos vamos a ir al área. Y si antes os contábamos que hay cigalada en Cambre, vale, hay cigalada. Esto es una cosa puntual. Pero hay algo de lo que podemos disfrutar siempre. Hay cigalada en Cambre y hay pizza al lado de la Cuesta de la Tapia, en la zona de Cambre. Allí Ya cerquita de van apareciendo y ya compañeros. empiezan los mochuelillos a asomar. ¿Qué te parece? Muy bien. Esto es genial. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a Claudia. Claudia es la persona responsable de Impronta Pizzería y aquí la tenemos. Hola Claudia, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Al fin estás aquí para plantearnos, pues, cuál es la historia, sobre todo porque nos gusta mucho saber las historias que hay detrás, sí, de los establecimientos. Nos hace mucha ilusión, como decíamos, ir al área. Tenéis siempre allí Impronta. Cuéntanos, a ver. Bueno, pues nada, Impronta, ¿se escucha bien? Sí, No, perfectamente. Nace, bueno, como todo, ¿no? Un poco de la necesidad de, pues, de emprender, de buscar oportunidades de trabajo. Nosotros, mi esposo y yo venimos de Venezuela. Nada, yo en mi caso, madre gallega, padre italiano, en el caso de él, ambos italianos. Y bueno, entonces es un poco buscar aquellos que nos gustaba, que en este caso pues es la comida y en este caso sobre todo en particular la pizza. Y nada, buscar un emprendimiento que nos llevara pues además de trabajar, ¿no? Claro. De ir creciendo y de llevar las cosas, ¿no? Y entonces, nada, buscamos un poco a ver cómo, qué producto pudiese ser y qué nos pudiese diferenciar, ¿no? Entonces, nada, empezamos a ver, bueno, la pizza puede ser algo, es algo muy noble, la pizza es algo que puedes presentar de muchas maneras y en función también de lo que, bueno, del sitio o del lugar donde pudiésemos instalarlos, pues ver qué poder presentar, qué poder hacer, ¿no? Y bueno, nada, buscando, terminamos en Cambre y es un pequeño sitio donde podemos presentar una pizza donde puedes ir a comerla, sentarte tranquila. Lástima, no tengo terraza, pero bueno, vamos poco a poco. Y buscar ese punto, además que dices, bueno, ¿qué te puede diferenciar, no? Porque bueno, al final pizza, bueno, hay muchas, hay de muchos estilos y nada, entonces también un poco en esa búsqueda nos formamos. Fuimos a la escuela de Marchinetti, que ellos están en Tomelloso, entonces tanto Jesús Marquina como su hijo Gustavo, y fuimos para allá, nos formamos para también un poco entender la química de la pizza, saber eso, buscarle ese punto que tú puedes decir, wow, está rica, no me cae pesada, que todas esas cosas que tú vas escuchando y como que vas buscando para
eso, ser diferente, ¿no? Sí. Y después, un poco también me gustaría hacer referencia al nombre, porque tú dices, bueno, ajá, impronta, ¿no? Entonces, bueno, eso, es dejar esa huella, ¿no? Es de buscar eso que tú digas, wow, que vas y tú dices, me gusta, me queda ahí, me queda ese gustico. Y bueno, dejar esa huella, ¿no? Ujú. Y bueno, buscar también un nombre que fuera corto, que impactara un poco, ¿no? Y que además dice, bueno, que pueda ser muy bonito en italiano y que pueda ser muy bonito en español. Porque entonces a lo mejor te pones muy con nombres italianos que a lo mejor quieren decir mucho, pero al final, como tú dices, bueno, pero mi público es aquí, mi Claro. público es español, mi público es gallego. Entonces, algo que fuera sencillo, pero que dejara mucho, ¿no? Es un Entonces, acierto. Es perfecto. Es yo un creo acierto. que, bueno, eso fueron las pautas, Ajá. ¿no? Muy bien. De impronta, ¿no? Oye, Claudia, bueno, el nombre de impronta italiano es porque los papás de Dante son italianos, Sí, ¿verdad? y mi padre también. Y tu padre también. Sí, O sea que ahí es también sí. un pequeño Un homenaje. mix, sí. Bueno, nos has traído, ¿cómo me dijiste que era? Media luna. Bueno, lo pusimos italiano, mezzaluna. 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 A ver, vamos a probar la mezzaluna. Sí, cuando tú lo ves, eso, puedes Estéticamente pensar, parece es un una calzone, calzone, pero con mejor pinta, todo vamos a decirlo. pero Vamos a sí, probarla. la idea es, tiene muchos nombres, le dicen panuozzo, le dicen sonriso, tiene varios, ¿no? En realidad es la misma masa de la pizza, solo que la horneas previo con un poco de aceite de oliva y ella al final, cuando está cocida, ya abre. Entonces la rellenas como Pero si qué fuera masa más un, rica, el producto La espectacular. masa, ¿verdad? Qué rico. como si fuera un bocata al final Eso es. y nos gusta mucho, lo quisimos poner ahorita mucho para el verano, porque el amor es también mucho más sencillo para llevar, si te Claro. quieres, ¿sabes? Mira, lo cortas porque lo presentamos a mitad Está buenísima. y bueno, te lo puedes llevar fácilmente y a lo mejor te querés ir de playa, te vas por ahí, pues bueno, mucho más fácil de manejar que a lo mejor que la misma pizza. Pues. Oye, se nota que el producto trabajáis todo con producto Sí, sí. rico y bueno, ¿no? Sí, sí. No, bueno, David, ¿tú quieres decir algo? Ah, no puede. a mí la Vale, publicidad, oye, trabajamos de verdad con es una masa que está fermentada 48 horas en frío. Entonces, claro, Eso es clave, claro. Claro, lo que te hace que sea es muy ligera. Claro. Tiene unas mezclas también que le dan un toquecito, le dan un crunchy ahí que está muy rico. ¿Y cuál de vuestras propuestas de pizza o de mezzaluna es la que más sale? Bueno, es un producto que tenemos pocos días promocionándolo, además un poco más en redes, de hecho no lo tenemos ni siquiera en la carta en el restaurante, ¿no? Está solamente en el código QR. Pero no, con tomates cherry, con rúcula, que es como muy fresco, ¿no? Ponerlo en carta ya, Dios mío. Con mozzarella de búfala y rúcula, aceitico de oliva y poco más, sí. Es que no hace falta tanto. Cuando cuando el Sí. producto es bueno, es lo mismo que pasa con el pulpa feira y, oye, que es que al final es no que hace al falta final- tanto. Sí, entonces yo creo que la cantidad también, buscamos que ningún sabor opaque al otro, ¿no? O sea, que el jamón serrano no te opaque el tomate, el tomate no te opaque la rúcula, a la Eso es. mozzarella, ¿no? Entonces, Es un combinado perfecto. Entonces, las Bien. pizzas están Sí. estupendas, la mezzaluna ya la hemos probado, pero Sí. estamos ahí dándole ya también, que está Teba que tampoco puede hablar. Wow. Postres. A ver, ¿qué tenemos especial? bueno, de especial de la casa tenemos dos en particular, que es el tiramisú Riquísimo. y una tarta fría, una cheesecake, que también la preparo yo, muy sencilla, con su base de galleta, hecho un poco al estilo americano, si se quiere, ¿no? Pero bueno, pero además tenemos, bueno, te puedo ofrecer, hay unos pequeños tarritos que son artesanales, eso sí, no los hacemos nosotros, pero son artesanales que vienen, por ejemplo, el fan de queso, que no puede faltar, tenemos un 3 chocolates que, bueno, por supuesto que es una de las Los reinas de la... tiramisús más ricos que he tomado en mi vida, lo ¿Qué digo te de parece? corazón, ¿eh? O sea, Bueno, qué bueno, increíble, muchas gracias. Increíble, Muchas gracias. de Y, verdad. y para todos aquellos que estén interesados, ¿podemos reservar? ¿Tenemos que llamaros? ¿Cómo Sí, establecéis ese sistema? Sí, no, tenemos a través de la página web, y Ujú. puedes hacer la reserva sin problema. Improntapizzería.es. .es, sí. También por cualquiera de los números de teléfono que están allí.
Ahí tienes el menú. Normalmente, bueno, si se van actualizando las cosas, pues se van poniendo en la página web. Y bueno, Perfecto. ahí vamos poco a poco. Bueno, y con una Sí. carta bien amplia, además de ensaladas, pizzas y demás. Sí. Es más, y queremos ampliar también ahorita en vista del verano, poner otro par de ensaladas más. Estamos trabajando en ello. Y bueno, la idea es poner también pronto, ¿no? A ver si ponemos alguna lasaña o alguna pasta que también pueda, pero siempre Completar un buscando poco. completar un poco, ¿no? Porque te dices, bueno, yo no quiero pizza. Entonces, bueno, pero o tienes la ensalada o tienes una pasta No casera. quiero pizza, pero en serio, probad esta pizza. Es que son muchas horas de fermentación y se nota. Sí, Claro. se nota. La baja, mira, no es porque sea mi producto, pero tú comes y al rato como si de verdad no hubiese. Exacto. Es Porque que no muchas es esa veces pesadez. no la queremos tomar por eso a lo mejor Sí. muchas veces y cuando Uf. tiene este trabajo detrás no Sí. te va a sentar así. Sí. Entonces, bueno, sí. es importante que lo sepamos también. Y desde luego que el nombre, la verdad me gusta, deja huella, o sea que lo habéis Qué bueno. conseguido. ¿Cuánto tiempo lleváis? Formalmente 1 año y 4 meses. Como les comentaba. Y esos años y 4 meses hemos intentado que viniesen, pero están siempre completos, llenos, Claro. con mucho trabajo. Por eso, por favor, llamad y reservar, porque si no, Sí, es complicado encontrar Sí, además, sitio. claro, hemos ido paso a paso. Entonces, claro, normalmente en las tardes estoy prácticamente yo sola. Bueno, es normal. Y además vienes de Cambre, oye, te lo agradecemos. Sí, no, además, pero encantadísima por la oportunidad, de verdad que estoy, bueno, feliz. De Bueno, verdad. y nosotros, y sobre todo tenemos la tripita contenta con lo que hemos probado y así se lo hemos querido trasladar a los oyentes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, de verdad, y por tener la paciencia de que, Por bueno, Dios. si no fue en este huequito, fue en el siguiente. Quien la sigue, la consigue. Lo Eso conseguimos. es. Así es. Qué rico, qué tiramisú. qué todo. Bueno. En fin, muchísimas gracias de verdad. Bueno. Y gracias, María. Hasta A la próxima vosotros. semana. Hasta la semana que viene. Centro Galego de Estudos, infórmate. Se eres capaz de facer certos sacrificios cando merece a pena, isto é para ti. Convocadas 3.921 prazas de administrativo para traballar na Seguridade Social, 1.421 prazas de promoción interna e 2.500 de acceso libre onde só conta un único exercicio de 85 preguntas tipo test. Se che interesa o prazo de presentación de solicitudes, finaliza o 3 de suyo. Visita os centros Infórmate chamando ao 604 003275 ou na web informateoposiciones.es. Oye, qué bien te veo. ¿Cómo lo haces? Pues cuidando lo que como y tomando Bio3 Obesilax. Bio3 Obesilax es una infusión de plantas naturales con Cassia angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal. Si te preocupa retener de más, no lo dudes. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico. Bio3 Obesilax. Recupera tu regularidad y verás qué bien te va. Agárralo, Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio me renta un montón. Agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo, Ocasión Plus. Dia o Castro Mil non tiña ningún can. A ver para onde collemos hoxe o Castromil. Ya tenemos por aquí a Clara de Boavista y tiene un plan preparado. Pues sí, pero bueno, antes que nada, feliz verano, ¿no? Que por fin, a ver si llega este mes de octubre. ¿Qué ha salido ese elemento sol? Sí, a ver para la semana dicen que va mejor tiempo. Yo le voy a pedir a Antía que nos ponga una canción para ver si adivináis a dónde vamos hoy. Perfecto. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pues venga, efectivamente, contigo nos vamos abajo del mar hoy, ¿no? Bueno, es que hemos estado todo este mes de mayo haciendo el curso de buceo submarino, ¿no? Y nosotros nos hemos ido a Gran Canaria, pero yo voy a contar aquí pues qué cosillas podemos encontrar bajo el agua en Galicia y cómo, ¿no? Más bien, cómo probar esa experiencia de sumergiros bajo el agua con botella.
Y es que, bueno, más o menos en 2021 nuestro jefe es un adicto al buceo, ¿no? Entonces nos dijo, tenéis que venir a hacer un bautismo, lo probáis, luego vamos todos y tal. Y entonces le hicimos caso, manejó el todo, reservó todo y nos fuimos aquí a meter a Oza con agua. Sí, que hay muchos bautismos allí, ¿no? Muchos bautismos, sí. Entonces ahí fue como, bueno, a ver qué es esto. Íbamos sin tener ni idea, ¿no? Y pues a lo largo de estos años ya cogimos experiencia y ya tenemos más claro pues qué hay que tener en cuenta antes de ir a hacer un bautismo. Y resulta que, bueno, al principio lo primero que te hacen es como te reparten el equipo, te ponen el neopreno, miran que sea tu talla y demás, ¿no? Sí. Y te explican toda esa cacharrada que tú llevas, que parece que estás en el espacio, con el chaleco, la bueno, no se dice bombona, se dice botella, me han enseñado en el curso, no hay manera de que me quite yo la palabra bombona de la boca. Pues bombona. Sí. Y la máscara, ¿no? Pruebas ahí todo, pruebas a respirar, que no sé si alguna vez habéis probado a hacer snorkel, o sea, con el tubo normal. Sí. Sí, pues es lo ¿Y a mí mismo, también? pero con una boquilla así enorme que hace como... Lo mismo, sí. Sí, bueno, es la misma La sensación. sensación. A mí es que no me gusta respirar por la boca y me daba como así un poco de raro, pero una vez que te acostumbras, bien. Y ya nos lanzaron en la Zodia, que allá nos fuimos hasta Mera, hasta el Seixo Branco más o menos, a hacer la inmersión. Y entonces, bueno, nos explicaron un poco de teoría de qué pasa con el aire, por qué tienes que respirar X, por qué tienes que respirar Y, pero el caso es que tú no sabes hacer nada ahí en bautismo, ni aspiras a poder hacer nada, tú sigues las instrucciones que te mandan y luego te lanzan al agua, ¿no? Con un monitor. ¿Qué pasa? Que entonces tú ves como el monitor empieza a toquetear botones en tu chaleco que hace que subas, que bajas, tienes que soplar por la nariz para esto que no te duelen los oídos. Entonces, Qué fácil todo, ¿no? No parece, es más fácil, o sea, lo pone chupado, parece que estás igual, no sabes qué estás haciendo, pero él te baja. Vale. Y de repente tú llegas ahí abajo. Y la verdad es que es otro mundo, o sea, parece que estás como en el espacio. ¿Qué pasó en Coruña? Que tuvimos muy mala suerte y nos tocó un día que el agua estaba hiperturbia. Y entonces veíamos como a 30 centímetros, pero aún así vimos una patita de un pulpo, bueno, los pececitos y demás. Y nos quedamos ahí con el saborcín de... Claro. Ay. Y entonces, es verdad que nosotros nos fuimos a Tenerife porque aprovechábamos las vacaciones, pero hay 2 sitios muy guays para hacer inmersiones en Galicia, que es a donde he lanzado mi padre hace un mes porque fue su cumpleaños. Eres un fan del buceo y nunca había probado el buceo con botella, que es la Ría del Dam. Y entonces él ya vio de todo, vio caballitos de mar. Es que tiene que ser un sitio perfecto para hacer sepias, eso. Buah, increíble, Claro. ¿no? Entonces os quería contar un poco pues cuánto cuesta, qué hay que tener en cuenta para escoger el sitio y demás. En Galicia hay un mogollón de sitios donde hacer buceo. Está Coruña, pero también en Costa da Morte en Fisterra, en Vila García de Arousa, en la zona de la Ría, en la Ría de Noia y en la Ría de Aldán. Entonces, en cualquiera de esos sitios está genial. Los centros, ¿cómo se escoge un buen centro? Bueno, primero que nada, las reseñas de Google, imprescindible. Yo no me fío de ningún sitio que tenga menos de un 4,8 y muchas reseñas. Vale. Después de eso, lo importante, que esto no te lo... Bueno, hasta que hicimos el curso no éramos muy conscientes, no en todos los centros llevan al mismo número de personas por monitor. Entonces es muy importante llamar y preguntar, claro, cuántas personas llevan por monitor. Entre 1 o 2 es un buen ratio. Bien. Sí, si no ya... Por ejemplo, si vas al Mediterráneo, que hacen como bautismos, macrobautismos, pues hay que tener ojo. Y bueno, ¿qué incluye, no? Pues cuando tú contratas un bautismo que cuesta entre 50 y 80 euros, la variación de precio depende de si vas con más personas o vas tú solo, ¿vale? Más o menos, depende un poco de los centros. Dura la parte de la inmersión dura entre 40 a 45 minutos, porque es según la cantidad de aire que tú consumas es lo que te dura la botella, pero igual lo que es todo el proceso son unas 3 horas entre que llegas, te cambias, te explican la teoría, te meten, te llevan al sitio y buceas. E incluye pues todo el material, que es el neopreno, las botellas, la máscara, absolutamente todo. El seguro, ¿vale? Que tienes que llevar un seguro ese día, el instructor y normalmente te hace como un reportaje fotográfico o vídeo, que eso está muy chulo porque luego te lo llevas. Qué guay. Y entonces, bueno, en principio cualquier persona puede hacer un bautismo, pero sí que es verdad que hay ciertas pues, condiciones médicas que no son compatibles. Por ejemplo, si estás embarazada, no puedes bucear. ¿Por qué no puedes bucear? Pues porque no se han podido hacer ensayos sobre mujeres embarazadas de si puedes bucear, que es curioso. Bueno, no se ha podido o claro, no se ha querido. No se sabe. Exacto. Porque, bueno, sería pues potencialmente Pero, claro, peligroso. Si tienes epilepsia, diabetes, asma o personas con problemas cardíacos, esas personas no pueden ir. Pero, en principio, los niños sí que pueden ir, depende un poco del centro, la restricción de edad, por ley es desde los 8 años, pero normalmente te marcan como desde los 16 en los centros. Tienes que saber nadar y tú solo tienes que llevar bañador, chanclas y toalla, básicamente.
Bien, no hace falta demasiado. No hace falta. Tampoco conocimientos previos. En principio no, salvo saber nada, no te hace falta nada. Vale. Y entonces ahí la verdad es que es muy importante y en general en todos los centros donde lo hemos hecho sí que es verdad que como los monitores están tan pendientes de ti, tú no te sientes como desorientado en ningún momento. Y eso que no sabes lo que estás haciendo, porque a ti solo te bajan para que disfrutes. Y fue muy gracioso porque en nuestro primer bautismo, que está ahí Mauro, yo iba de la mano agarrada al monitor en plan, a mí no me sueltes. Y Mauro salió del bautismo diciendo, Dios, es que yo me quería ir y no me soltaba. Y yo pensando, pero ¿cómo te vas a soltar si no sabes lo que estás haciendo ahí abajo? Y entonces, bueno, si es gente pues, a la que normalmente ya le gusta hacer snorkel, es como un paso muy guay para ver si luego quieres hacer el curso de buceo, que fue lo que hicimos nosotros. Nosotros tardamos como 3 años en ver si realmente pues, estábamos motivados, pero el año pasado, como fuimos a Indonesia y vimos que, o sea, es que es increíble, es otro viaje. Tú haces un viaje por tierra y luego te metes el viaje por mar. Entonces nos parece como una experiencia súper recomendable. El curso también se puede hacer en Galicia. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo soy muy friolera y da igual que me pongas un neopreno de 85 milímetros, pues yo tengo frío. Entonces, pues hagas cálidas es bien. Pero es verdad que para gente friolera, si tú le pides al monitor como una especie de capucha extra para tu neopreno, también te lo dan, y entonces así pues pasas menos frío. Porque al final no estás haciendo ejercicio como tal, simplemente pues nadas despacito, ¿no? Vas como mirando, estás como dando un paseo y si no igual pues te coge un poco el frío, que es lo que me pasa a mí. No sé si lo habéis probado vosotros alguna vez. No. David, ¿no? Antía, Ulloa, Yo, ¿qué tal por ahí? Tirar un poquito para abajo, ¿Tampoco? pero Ella está metida en una pecera, pero no lo ha hecho. Pues mola mucho, ¿eh? Mola mucho, es como, no sé. Porque como... ahora ya tenéis vicio con el buceo. Sí, ahora ya nos dedicaremos a hacer inmersiones por aquí, porque ahora ya tenemos Pues el título. nos dedicaremos a llenar el estudio de agua y que os metáis dentro. Y a meter, sí. ¿Te parece bien? Oye, terminamos con un poquito debajo del mar, porque ya que estamos y lo tenías súper a mano, Antía Ulloa, un montón. Da igual, no te preocupes, porque faltan segundos para llegar a las horarias, así que vamos a despedirnos ya. Te agradecemos un montón que nos hayas llevado bajo el mar. Y que nos hayas traído el sol, Clara. Qué maravilla de persona. Ay, ojalá, qué gusto. Nos vamos. Buen fin de semana a todos. Adiós. Feliz San Juan. Es verdad, feliz San Juan.